Le doy una cordial bienvenida a todas las personas que nos están visitando hoy por primera o segunda vez. Quiero decirle que nos complace profundamente que vengan a visitarnos. Nos complace profundamente poder compartir con ustedes este tiempo tan maravilloso de adorar y bendecir a nuestro Dios. Así que siéntanse bienvenidos, por favor, los que nos están visitando. Las personas que están por nuestro canal de Facebook también les enviamos un caluroso saludo. Desde acá, desde nuestro auditorio Redil Copacabana, queremos decirte que Dios te bendiga y que Dios prepare tu mente y tu corazón para que aún allí puedas adorarle. Esperamos en el Señor que el motivo por el cual no te congregas de manera presencial es por salud. El resto, pídele perdón al Señor y clámale que te ayude para seguirte congregando de forma presencial, porque ese es un mandamiento del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 12 en adelante. Así que para todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Marino Sánchez, soy el pastor de esta congregación solo por gracia, no porque sea mejor o más bueno que otros, no, solamente por gracia del Señor. Así como eligió a Abraham por gracia, nos ha elegido hombres pecadores para que nos bendigamos unos a otros y seamos responsables de enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Confío en el Señor que ustedes todos tengan un corazón que cree. Amén. Bueno, quiero contarles, amados hermanos y amigos que nos están visitando, que la iglesia de Redil Copacabana estamos desde el año pasado en una serie de predicaciones que se llama Iglesia para la Ciudad. Iglesia para la Ciudad es una serie de predicaciones basada en la primera y segunda epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿cierto? Una ciudad llena de pecado, una ciudad cercana a la capital del mundo griego en ese momento, como era Atenas, una ciudad muy permeada de arte, cultura, de pecaminosidad, de politeísmo, pero en medio de esa ciudad, Corintio es colocada como una iglesia que debe de dar testimonio a la ciudad para alcanzar a muchos de la ciudad. Amén. En ese orden de ideas estamos en una serie de predicaciones que la aplazamos, la postergamos en temporada de diciembre para hacer una miniserie de escenarios de la Navidad, el cual concluimos ya hace 8 días, ¿verdad? Con los sabios de Oriente. Hoy entonces estaremos comenzando a darle continuidad más bien a esta serie de Iglesia para la Ciudad en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y estaremos en el capítulo 15. Les invito entonces para que lo busquen. Mientras ustedes buscan el capítulo 15, quiero invitar a los niños para que puedan ponerse de pie e ir a sus salones de clase con las maestras y tengan allí su tiempo de enseñanza bien precioso. Así que adelante, niños, pueden pasar a sus salones. Los adultos entonces estamos buscando. Tenemos allí 2 salones. Ya no tenemos salón en la parte de afuera. Ok, hoy entonces, como es retomando clases, van a tener un solo salón habilitado porque van a estar todos los niños en una sola aula hoy como bienvenida e introducción al nuevo calendario de Escuela Dominical 2023. Ok, bueno, ¿estamos todos? 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Qué alegría. Señor les bendiga grandemente y nos permita disfrutar este tiempo de palabra, ¿no? Dicho todo esto, mis hermanos, quiero invitarles para que me acompañen. Vamos a estar leyendo un texto un poco amplio. Ruego al Señor que me dé sabiduría para saber predicar este texto que se compone de 58 versículos, donde el apóstol Pablo está transmitiéndole y afirmando a la iglesia de Corinto en una verdad fundamental, coyuntural para el tema de la fe cristiana. Así que les ruego el favor que me acompañes. Primera de Corintios capítulo 15 y voy a leer en la Nueva Versión Internacional a favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto.
Luego se apareció a Jacob. Más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. El decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos si en definitiva los muertos no resucitan? ¿Por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Que he ganado, sí, solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, los hay de animales, terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, del cielo. Como es aquel terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Dirías amén a esto?
Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy, un poco larguita, pero es la palabra del Señor para nosotros. Yo quiero rogarte que la recibamos con humildad de corazón y con reverencia, y oremos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Te ruego que tengas misericordia de mí y de mis hermanos acá presentes para dar explicación, Señor, exponerla de acuerdo a tu propósito, a tu plan, a tu idea, Señor, con la audiencia original y también con tu propósito para nosotros hoy. Ten en cuenta mi humanidad, mi debilidad y la debilidad de mis hermanos. Y en ese orden, dirígete a nosotros con poder. Traspásame a mí, Señor, porque necesito que esta palabra me penetre para que mi fe cada día sea afirmada, y así también mis hermanos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, hermanos, esta es pues la palabra del Señor, y como ustedes se dieron cuenta, es un poco extensa y tiene un tema fundamental, como les expliqué, que es coyuntural para la fe del creyente. Y vamos a ir mirando algunas divisiones que el mismo texto nos permite, siendo muy textuales para no apartarnos y no hacer un tour bíblico, sino mantenernos en el propósito que Dios tenía por medio del apóstol Pablo para la iglesia en Corintio, que estaba llamada a dar testimonio de fe. Una iglesia que desde el comienzo podemos observar cómo algunos corintios empezaron a menospreciar a los pobres. Una iglesia que desafortunadamente desarrolló o experimentó las divisiones internas entre ellos, las rivalidades ministeriales. Una iglesia que cometió actos inmorales y que tuvieron que ser reprendidos y amonestados. Una iglesia que se expuso más bien a las autoridades externas que respetar y abrazar las autoridades internas. Por eso exponían sus pecados aberrantes ante la gente de afuera y consultaban a inspectores, jueces, juzgados de afuera, en vez de pedir direccionamiento a ver si el Señor les ayudaba a perdonarse, a arrepentirse y a conciliar unos a otros. Una iglesia que abusó de los principios cristianos, que abusó de la autoridad apostólica, que menospreció y estuvieron entonces tratando de llamar a los más intelectuales y fluidos en oratoria, así no les dieran principios establecidos. Sí, y en alguna manera quisieron de alguna forma, valga la redundancia, despreciar o menoscabar el trabajo del apóstol. Es una iglesia que tuvieron aún el atrevimiento de que los que llegaban más temprano, tal vez porque vivían más cercano a la sede de iglesia, el día de la celebración de la Santa Cena, se emborrachaban con el vino y se comían, no teniendo en cuenta a los más pobres que venían de lugares lejanos y que tal vez no tenían transporte propio, y los dejaban sin participación de la Santa Cena. Era una iglesia que abusaba en cantidad, y tal vez tú estás como visita hoy y te dirías: ¿y esa es una iglesia cristiana? Sí, tengo que decirte sí. La iglesia cristiana es una iglesia de pecadores. Los apóstoles llamados por Cristo fueron apóstoles pecadores. Traicionaron a Jesús, lo dejaron solo, le prometían seguir con él hasta la muerte, y en el momento de más vicisitud, en el momento más neurálgico, todos lo abandonaron, lo negaron, se maldijeron por haber andado con él, como lo hizo el apóstol Pedro.
Abraham fue un hombre pecador, lo vimos los que estamos haciendo las lecturas bíblicas diarias en unidad, los vimos la semana pasada, cómo le mintió a Faraón por temor a ser muerto por la belleza de su esposa Sara, cómo le mintió a Abimelech, luego Isaac hizo lo mismo, luego Jacob, su hijo, hizo lo mismo, y así sucesivamente. La iglesia, el pueblo de Dios, no es un pueblo santo, porque santo y justo y bueno no hay ni aún uno, solamente Dios es bueno, el resto somos pecadores. Por eso Dios mandó a su hijo a morir para salvar a pecadores. Si tú te consideras que eres santo, déjame decirte que la palabra de Dios no es para ti. Necesitamos reconocernos como pecadores. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia formada por pecadores para dar testimonio a otros pecadores y traerlos a la cruz de Jesús. Y si tú eres llamado por Dios, eres llamado a lo mismo. No hay diferencia. Una de las cosas que inicia el apóstol Pablo diciendo en esta carta, después de exhortar fuertemente, porque creo que los que hemos escuchado esta serie, los que hemos leído la carta a los Corintios, esta primera epístola, nos damos cuenta que el apóstol fue bastante severo con ellos, fue confrontante. Ayer le decía yo a un hermano en la oficina, pues valoro mucho tu constancia en este discipulado y en este trasegar con Dios, porque yo he sido fuerte, he sido tajante. Quienes no me conocen, les cuento un poquito. Soy una persona que me caracterizo por ser más bien parco, un poco ordinario, lleno de mucho pecado. Así me escogió Dios para ayudar a otros pecadores, para que caminemos y luchemos y batallemos diariamente contra la maldad y la iniquidad que viene como dardos de fuego bombardeando nuestra mentalidad y nuestro corazón. Entonces le valoraba yo eso, porque creo que es menester hacerlo, y ha sido fuerte, y este hermano ha continuado allí como él. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, yo he sido fuerte con ustedes cuando me han dado la oportunidad de darles discipulado personalizado. Allí he estado. El mandato de Jesús, Mateo 28:19, es hacer discípulos enseñándole lo que Él nos enseñó, y ese es mi trabajo, esa es mi misión. Pero si tú me das permiso, yo no te voy a obligar. Si tú me das permiso, yo voy a discipularte. Si no, créame que le tendrás que rendir cuentas a Dios, porque cada uno somos responsables de buscar quien nos disipule, quien nos forme, quien nos mentoree y quien nos ayude a crecer en la fe del Evangelio. Motivo por el cual entonces el apóstol Pablo comienza diciéndole, después de haber sido severo con los corintios en este capítulo 15, es interesante cómo les dice: ahora, hermanos, quiero recordarles. La Nueva Biblia de las Américas inicia diciendo: les hago saber. ¿Qué cosa? El evangelio que les prediqué. Wow, ya le estaba dando por sentado. No tienen excusa, yo ya se los prediqué. Yo lo que estoy haciendo aquí es recordándoles algo que yo ya les prediqué, y algo que no solamente les prediqué, ustedes lo recibieron. Les está diciendo, miren cómo dice: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron. Wow. Y en el cual se mantienen firmes, hermanos. No hay otra manera por la cual el ser humano pueda mantenerse firme sino por recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás pensar que eres un buen hombre, una buena mujer, que eres una buena esposa, que eres una señorita, una doncella muy pulcra, llena de moral, estudiosa, disciplinada, ordenada, pero créeme, con todo eso muchos han partido a los infiernos. Mantenernos firmes en la salvación del Señor es algo que solamente se hace vía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo es eso, y les dice: por el cual también no solamente se mantiene firmes y perseveran, sino que también son salvos solamente por medio de él. Y esto si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí primero es recordarles, pero recordarles que un principio trifásico o tridimensional, un principio que se compone de tres elementos importantísimos en las disciplinas espirituales. Lo primero es recibir el evangelio por medio de la predicación. Mira, tú podrás sentarte solo con la palabra, pero el apóstol Pablo dice que Dios eligió la locura de la predicación para emitir su mensaje a las naciones.
Entonces, el primer principio o disciplina cristiana que tenemos aquí es recibir el evangelio por medio de la predicación. Segundo, perseverar en el estudio de la palabra y creer que por la obra de Cristo somos salvos. Y tercero, el tercer principio que encontramos aquí en esta primera afirmación o declaración del apóstol Pablo es que como resultado de recibir el evangelio por medio de la predicación, exponiéndonos a ella cada vez que sea posible y yendo a las escrituras para estudiarla y creer en la obra de Cristo, entonces como resultado de ello atesoramos la palabra de Dios recordándonos permanentemente el evangelio que Pablo les había predicado. De esa manera los afirmó en que así lo recibieron, pero su intención no es que se queden ya con eso, conformes con eso, que se resignen con eso, no. La intención del apóstol Pablo es llevarlos a un nivel todavía más elevado, a un voltaje todavía más alto, donde su fe sea cada vez más y más anclada. Por eso lo que les va a desarrollar acá es la verdad fundamental de la fe cristiana, como lo dice en el versículo 3. Les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y esto, lo mismo que recibí, en alguna manera hace énfasis a Mateo 28:19. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Él no estaba enseñando otras cosas como muchos hoy enseñan ideas humanistas. No, Él les está enseñando lo que Cristo les enseñó. Y eso es lo que Él está llevando a cabo. Como la instrucción en Mateo 28:18, el contenido de lo que Pablo entregó es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo cantábamos ahorita. Manos que fueron clavadas por amor. Manos que se entregaron por nuestros pecados. Cristo entonces murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, cuando el apóstol Pablo menciona las Escrituras, está aludiendo a Moisés, está aludiendo a los salmos, todos los salmos mesiánicos, está aludiendo a los profetas menores y posteriores, que de alguna posteriores y los menores y mayores que aludieron a Cristo Jesús, como Isaías capítulo 53, por ejemplo. Casi todo el capítulo 53 de Isaías está aludiendo al siervo sufriente, a Cristo Jesús, que vendría a morir, a dar su vida por pecadores y luego sería levantado en la más alta resplendor de gloria, ¿no? Entonces, cada uno de ellos señaló sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice, según las Escrituras. Ahora, conforme a las Escrituras, les predicó la sepultura y resurrección al tercer día. Lo relevante de la resurrección del Señor, aparte de la esperanza que otorga a los creyentes de ser resucitados también, es que fue certificada. Ojo, aparte de lo relevante que resulta ser la resurrección para la obra completa de Cristo, es que fue certificada. No es un invento humano, no fue una ilusión, no fue algo de gente fanática que amaba tanto, que luego comenzaron a tener visiones emocionalistas. No, fue algo real, certificado, verificable a través de hechos demostrados con múltiples apariciones. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro. Parece ser que se había infiltrado en la iglesia de los Corintios la teoría de que los muertos no resucitan y que Cristo tampoco resucitó. Entonces, el apóstol Pablo quiere dejar muy en claro esto. Ahora, ¿te imaginas qué habría pasado si Cristo hubiera resucitado? Bien, ¿todos están de acuerdo que Cristo resucitó? Amén, ok. Pero si no se hubiera aparecido a nadie. Muy sospechoso, ¿verdad? Totalmente cuestionable. La cuestión fue que se apareció. Ahora, ¿a quiénes se apareció? Es importante que el Evangelio, para no dejar duda alguna, nos muestra cómo Cristo se presentó. Primeramente vemos allí en el versículo 5, ¿a quiénes se presentó? ¿A quiénes se le apareció? A Cefas, es decir, al apóstol Pedro. En primera instancia se le aparece al apóstol Pedro. ¿Cuándo? Después de que el apóstol Pedro, al haber muerto Jesús, fue lleno de incertidumbre y se fue a pescar, y muchos de sus discípulos, 6 más creo, que se fueron con él a pescar. Y casi que estaban allá en la madrugada y de pronto se apareció Jesús allí. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Y luego los invitó, el desayuno está listo. Les tenía ya pescadito, asadito allí.
Y vinieron de pronto Juan, el discípulo amado. Simón, Simón, es el maestro. Y corrió navegando para la orilla y wow, eso fue espectacular. Y allí fue sorprendido con Jesús diciéndole, Simón Pedro, ¿me amas? Allí se le apareció a Cefas, quien lo negó 3 veces. Y este hombre, la vida de Simón Pedro, a partir de esa aparición y esa confrontación de Jesús, después de haber resucitado, fue completamente transformada y Simón Pedro jamás volvió a ser el mismo. Les invito a estudiar en la Biblia al personaje de Pedro, el apóstol Pedro, antes de la aparición del Cristo resucitado y después en la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Son 2 Pedros completamente diferentes. Fue transformado por el hecho de la aparición del Cristo resucitado. ¡Wow! Es sorprendente. Ahora, luego el mismo versículo nos dice que se le apareció ¿a cuántos más? A los 12. Se le apareció a los 12 y usted preguntaría, ¿cómo así que a los 12? ¿Ya no habían nada más 11? ¿No se había muerto uno? Sí, claro, ellos luego escogieron a uno. En Hechos nos dice que escogieron a otro que cumpliera los requisitos para ser apóstol. El último apóstol elegido humanamente, en este caso humanamente, bajo la autoridad y direccionamiento del Espíritu Santo, tenía que cumplir unos requisitos y tenía que ser testigo ocular. Entonces no solamente los 12 fueron testigos de la resurrección de Cristo, también hubo otro a quien escogieron, y les invito a leer Hechos capítulo 2, el último apóstol. No tiene por qué haber más apóstol. Y luego el apóstol Pablo, como él mismo dice, y a mí como un abortivo que no soy digno, me eligió al final. Entonces con esto está dejando claro que la resurrección fue un hecho contundente y real, al cual se firmó con apariciones múltiples. No solamente a Pedro y a los 7 que estaban con él allí, se le apareció a los 12. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 6? ¿A cuántos más? A más de 500 hermanos a la vez. Wow, mire, una cosa es que usted se le aparezca que usted se murió y resucitó y se le aparezca a más de 500, pero de forma individual. Y que ellos vayan, imagínate, ¿cuál? Está loco, usted es que está lunático, hermano. No, pero fue a la vez, estando juntos todos en una montaña, a todos se les apareció en el mismo momento. Niéguelo pues, fueron más de 500 juntos. No hay forma, es certificable, es algo verídico, más de 500 personas. Ahora, podríamos decir, hacer preguntas para cuestionar el asunto, ¿no? La realidad. Claro, muy fácil, aparecérsele solamente a cristianos, a creyentes. Pues así cualquiera lo certifica si escogió los suyos, ¿no? Los que podían ponerle el chulito, ponerle el sellito. No, mira, el texto nos habla luego de Jacob. Jacob fue un hombre inconverso. Clave que Jacob esté ahí. Jacob se contó entre uno de los hermanos menores de Jesús, hermanastros, menores de Jesús, que lo despreciaron, que no creían en él, que lo echaban. Vaya y predique y haga sus milagros en la presencia de las multitudes. A eso no es que ha venido. Y Jesús le responde, todavía no ha llegado mi hora. Ese Jacobo no creía en Jesús y lo menospreciaba. Y después de que Jesús se le aparece a Jacobo, o Santiago, el hermano menor de Jesús, autor de la epístola a Santiago, que Jacobo y Santiago en griego define la misma persona, el nombre tiene el mismo significado. Entonces este Santiago o este Jacob, a partir de la aparición de Cristo resucitado, su vida también cambia, es completamente transformado, a punto que en la iglesia primitiva, cuando se da el primer problema coyuntural de fe, el director, perdónenme la expresión, no es director, el pastor o líder eclesial en Hechos capítulo 15 es este Jacobo. Él es el que está tratando las problemáticas, y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los demás apóstoles se someten a este Santiago, a Jacobo. Wow, cómo la aparición del Cristo resucitado afecta y cambia y transforma vidas y familias enteras. Amén. Importante que nosotros tengamos eso. Ahora, y de una manera paralela podríamos ver cómo cuando Jesús resucitó, se apareció a todos los apóstoles.
El médico Lucas, ojo, el evangelista Lucas, Evangelio según San Lucas, para quienes no sabían, Lucas fue de profesión médico. Él fue un médico. El doctor Lucas, el médico. Envíenme al médico para que me sirva aquí en mis tribulaciones, pidió el apóstol San Pablo cuando estaba en la cárcel. Lucas también fue un historiador. Y como médico e historiador, Lucas registra registra que estando todos encerrados, la puerta estaba cerrada, estaban los 12, todos los apóstoles encerrados, hablando de las apariciones de Jesús, y seguramente unos decían sí, los otros decían no, y allí estaba Tomás, el incrédulo, si yo no meto mis dedos en sus llagas, en sus heridas, yo no puedo creer. Y de pronto Jesús traspasa barreras, no hubo necesidad de tocar que le abrieran la puerta, traspasó barreras y se les apareció aquí, pasa a vosotros. Y para que sepan que no soy un espíritu, porque a veces hay alucinaciones o se presentan en espíritu, para que sepan que no soy espíritu, tóquenme, miren mis heridas, este soy yo. Tienen algo de comer, y comió con ellos pan y pescado. Así o más certificable. Y entonces allí Tomás, el incrédulo: Señor, eres el Cristo. Ah, sí, porque ves, crees, bienaventurados los que creen sin ver, le dijo Jesús. Está dando muestras de que la resurrección fue un hecho real y contundente. Y créanme, hermanos, si tu fe salvífica se basa solamente en el nacimiento, obra en la tierra de Jesús y su muerte, está incompleta. Necesitas creer en la resurrección de Cristo para que creas en la resurrección de los muertos, porque si no, tu fe es una fe incompleta. Ahora, por otro lado, vemos en Juan, así, Lucas lo dice, Juan también lo dice: mete tu mano, comprueba, porque no es una ilusión. Miren, palpen para que se den cuenta, dice el médico Lucas, que así lo dijo Jesús. Miren, palpen, toquen, para que se den cuenta que no se trata de un espíritu, soy yo en carne y hueso. Y como el resto, Jesús ya resucitado comió pan y pescado, lo que no hace un espíritu. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, así como se le apareció a todos ellos, al último de todos, como a un abortivo, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Y de esto da fe en Hechos capítulo 9, cuando Pablo, siendo Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, iba camino a Damasco, y allí una luz resplandeciente, con toda la caravana que él iba en caballos, Jesús se les aparece a través de una luz resplandeciente. Queda ciego el apóstol Pablo, en este caso Saulo, por 3 días, hasta que el siervo Ananías fue a orar por él, y allí le fue declarado cuánto tendría que sufrir por amor del nombre de Jesús. De esa manera, entonces, el apóstol Pablo está resumiendo el evangelio que una vez les predicó. En el versículo 11, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así fue que ustedes creyeron. Ustedes no creyeron otra cosa. Aquí no vine a darles falacias engañosas, aquí no vine a darles principios de hombres, aquí no vine a contarles cómo ser un hombre exitoso, cómo ser una mujer progresista, cómo tener un matrimonio floreciente. No, yo les prediqué que Cristo Jesús murió y resucitó según las Escrituras. Amén. Con esto entonces les acabo de compartir la primera división que encuentro en este pasaje, que se llama la resurrección de Cristo, y la segunda división la he titulado una esperanza cristiana solo temporal, de los versículos 12 al 19. Y dice allí el versículo 12: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol Pablo ya está tocando la herida, el problema que hay dentro de esa congregación de Corintio. Yo les prediqué, ustedes recibieron esto, y ahora entre ustedes mismos se está diciendo que no hay resurrección de los muertos. Se están contaminando. A veces suele pasar, hermanos, que nosotros comemos aquí, comemos allá, espositas, por favor, este mensaje para las esposas. ¿Cómo sería la situación si tu esposo fuera a comer donde varias vecinas?
A veces nosotros como cristianos comemos de aquí, comemos de allí, comemos de allá y nos indigestamos. Parece ser que eso les estaba pasando a ellos. Se estaban indigestando y por eso empezaron a sostener teorías erradas, heréticas, que no hay resurrección de los muertos. Entonces allí está la confrontación, versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo. Ahí está la premisa que ellos colocan sobre la mesa es que no hay resurrección de muertos. El argumento, la argumentación del apóstol Pablo, la manera en cómo entrar en controversia para argumentarles es que si fuera cierto que no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de ahí se desarrolla ya una problemática grande y coyuntural que afectaría la fe de los creyentes y que estaba afectando la fe verdadera de la iglesia en Corintio. Y para Pablo es sumamente importante, y para mí como pastor y para todo pastor hoy en día debería de ser lo más importante en velar porque sus ovejas, las ovejas que Cristo colocó a nuestra responsabilidad para apacentárselas, para educárselas, para alimentarlas con la palabra, de que crean en la muerte y resurrección de Cristo, porque es lo único que les otorga una verdadera y viva esperanza. Amén. Entonces dice, mira las implicaciones de una esperanza cristiana solamente temporal. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces ¿qué? Nuestra predicación. Además dice, y todos esos problemas, ¿no? Y vana también la fe de ustedes. Si nuestra predicación es vana, la fe de ustedes también sería vana. Mira, ¿cuántas personas de los que están acá, a propósito, felicitaciones a todos? Porque por amor a Dios, por deseos de comenzar un año caminando de una manera más recta y agradando a Dios, ustedes están a esta hora aquí, cuando podrían estar en casa durmiendo, jugando, organizando para ir a mercar. Y yo valoro esto, que ustedes se sienten aquí para que un predicador, un pastor venga y de pronto les hable puras falacias engañosas, cuando ustedes lo que necesitan es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de poder. Entonces, así como Pablo, mi interés y el interés de todo pastor debe de ser nutrir la fe del pueblo cristiano, y una fe en el Cristo que nació como niño en un humilde pesebre, que nació como niño, no como Dios. Dios ya preexistía desde antes de la eternidad pasada, ¿no? Nació como hombre en un humilde pesebre, vivió en esta vida y desarrolló un ministerio sufriente hasta caminar el camino al monte, como caminó Abraham con su hijo Isaac. Pero en cambio Jesús sí se entregó como el cordero inmolado, la ofrenda perfecta en el monte de Gólgota, y allí dijo: todo ha sido consumado. Pero al tercer día resucitó, se apareció a todas estas personas que se apareció, y hoy está sentado en el trono de Dios. Pero de nuevo vendrá, Él vendrá un día en gloria, ya no para salvar, sino para juzgar a vivos y muertos, y su reino será sempiterno. En este orden de ideas, entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 15: entonces, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, la fe de ustedes es vana, y aún nosotros seríamos testigos falsos de Dios, porque estaríamos testificando contra Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo hubiera resucitado. Versículo 17: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. ¿Se dan cuenta? Vuestra fe es una fe incompleta. Si vuestra esperanza es solamente para la temporalidad de esta vida, entonces la fe de ustedes es una fe falsa. Es lo que les está diciendo acá. Todavía estarías muertos en delitos y pecados, y no tendrían esperanza para una vida después de partir de este mundo. Versículo 18: y así también los que han dormido en Cristo, pues han perecido, están perdidos. No había esperanza ni para ellos ni para nosotros. Versículo 19: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, mira la conclusión: somos los hombres más dignos de lástima en este mundo, los más dignos de conmiseración, los más pobrecitos. Interesante, mis hermanos. Mira, yo sé que muchos, como el rico insensato, al cual mencionó Jesús, o el rico y Lázaro,
aquel rico de la historia del mendigo Lázaro. Como ellos, o como algunos leímos ayer, el tema de Esaú, en el encuentro con Jacob, su hermano, tienen su esperanza puesta en los bienes materiales. Tienen su esperanza puesta en su conocimiento o riqueza intelectual. Tienen su esperanza puesta en las habilidades y destrezas que han ido desarrollando a lo largo de la vida. Tienen su esperanza puesta en lo talentoso que han sido y en los dones que Dios por su gracia común les ha permitido. Y algunos afirman que el final del mundo es en el momento que una persona muere. A esa persona se le acabó el mundo. Ya, que hasta ahí está todo. Eso es una esperanza temporal, solamente para este mundo. A eso es que Pablo está diciendo aquí. Si hemos esperado en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Y estaríamos equivocados, nuestra fe sería falsa, el testimonio sería falso, nuestras predicaciones serían falsas, seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos la gente más mentirosa que podría existir. Eso es todo lo que otorga estos versículos del 12 al 19 a los que tienen una esperanza cristiana solamente en lo temporal. Déjame decirte que así como al rico insensato, Jesús les dirá a aquellos: insensato, ¿no sabes que esta misma noche vengo a pedir tu alma? ¿Y a quién le quedarán tus riquezas? Al rico de la historia del mendigo Lázaro, a ti se te dio todo, las riquezas en este mundo, y no supiste aprovecharlas. ¿Y a dónde fue enviado? Al infierno. Esaú, al encontrarse con su hermano Jacob, usó una frase un poco petulante o tal vez engreído: ya tengo suficiente, quédate con lo que te pertenece. Cuando Jacob le había mandado varios regalos, anhelando tener su confianza y su perdón. Tal vez muchas veces nos apoyamos en nuestra autosuficiencia, y esa es la esperanza en los seguros de vida que hemos comprado, en que tengo una buena casa, carro, buena esposa, buenos hijos, tengo nietos que me aman, ya tengo 1 o 2 pensiones, qué sé yo. Bueno, los que tienen, gloria a Dios por los que pueden disfrutar de esas cosas, ¿no? Pero hermano, amigo que me escucha, si esa es tu realidad, déjame decirte, no pongas tu esperanza en esas cosas, porque eso es una esperanza vana e ilusoria que en cualquier momento se terminará, y entonces tu alma partirá derechito a los infiernos. Con esto paso a mi tercer punto. Entonces hemos desarrollado resurrección de Cristo, una esperanza cristiana solo temporal. Algunos cristianos lastimosamente tienen ese tipo de esperanza todavía. Ahora vamos al tercer punto, la esperanza verdadera, versículos 20 al 28, ¿cierto? Y allí está el apóstol Pablo, verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como el primero de una gran cosecha, dice la Nueva Traducción Viviente, como primicias de los que murieron. ¡Wow! Cristo ha resucitado como la primicia o como el primero de una gran cosecha, de un gran número que vendrán a resucitar, ¿no? Porque así como Adán, verso 22, todos mueren, también en Cristo todos recibieron vida, todos recibirán vida nueva. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo así que todos? Importante hacer un paréntesis aquí, abrir un paréntesis. Cuando el apóstol Pablo dice todos, él se está refiriendo a la iglesia a la que le está predicando, es decir, a creyentes, porque la expiación en la cruz del Calvario es una expiación que no es universal, sino que es una expiación limitada, de acuerdo a los elegidos del Padre, por los cuales Cristo vino a dar su vida, a aquellos que habrán de creer en Él. Muchos hoy en el mundo son elegidos para una vida eterna con Cristo, pero aún no tienen una relación personal con Él. Por eso la responsabilidad de la iglesia y como creyentes es ir a compartir el evangelio, invitar personas para que vengan y reciban las buenas nuevas de salvación, porque de lo contrario irán derechitos al lugar de llanto y tormento.
Con esto cierro un paréntesis, entonces cierro el paréntesis, pero quiero dejar claro, cuando el apóstol Pablo dice todos, se está refiriendo a todos los creyentes. Recuerde que él les está predicando ahí, es a la iglesia de Corintios, a creyentes, a gente que habían recibido el evangelio por medio de la predicación, que la habían creído, que se habían mantenido firmes en ellas y que habían creído que solamente por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegarían a ser salvos. No le está predicando a nadie más, y a ellos es que se refiere todos. Amén. Entonces, todos recibirán vida nueva. Yo no sé qué te dice eso cuando tú piensas a veces en tu realidad y en qué será de ti a la vuelta de 20 años, a la vuelta de 30 años, tus hijos, tus nietos. ¿Qué será de ti al entrar a la etapa última de la vejez? ¿Qué será de ti al fallecer y partir de este mundo? ¿Qué pasará contigo? Sabes, necesitamos tener una fe verdadera, una esperanza viva, una esperanza eficaz, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, que se nos ha dado una esperanza viva e inquebrantable, una esperanza que no se marchita, una herencia incorruptible. Amén. Entonces, todos recibirán vida nueva, dice Apocalipsis capítulo 21, ahí está el texto, ¿no? Que el que estaba sentado en el trono le dijo al apóstol, he aquí, y además dice, y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él está dispuesto a hacer nuevas todas las cosas. Él va a renovarnos y ha comenzado un renuevo a partir del momento en que nos está llamando por la obra de su Espíritu Santo. Tu vida y la mía comenzaron a ser renovadas. Y por eso sostenemos una lucha permanente contra el pecado, ¿verdad? No que el pecado se haya ido de nosotros, solamente que ya no nos condena, porque ya estamos en una lucha diaria contra el pecado. El que no esté luchando con el pecado, diga que es cristiano, creo que, tienes que hacer un pare, miremos un poquito, porque todos los días tenemos que batallar y luchar contra el pecado. En una batalla campal, una batalla a muerte. Y entonces está diciendo aquí, verso 23, pero cada uno en su debido. Todos recibirán vida nueva, claro que sí, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo? En su regreso, correcto, en su regreso. Entonces vendrá ¿qué cosa? El fin, versículo 24. ¿Cuándo? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces ahí es donde ya nosotros tendremos una vida nueva, y esa es la esperanza verdadera. Lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, entonces, es reafirmándolos, mis hermanos. Mire, aunque se haya introducido en medio de ustedes esa teoría, esa filosofía de que los muertos no resucitan y que Cristo no ha resucitado, yo quiero certificarles, ya les di muestras a través de todas aquellas personas, centenas y centenas de personas a las cuales el Cristo resucitado hizo sus apariciones, a conversos y a no conversos, a amigos y a familiares. A todos les hizo apariciones en diferentes lugares, en diferentes escenarios, valga la redundancia, con propósitos completamente contundentes de que su esperanza estuviera en un Cristo vivo y no en un Cristo colgado en un madero, porque el que fue colgado en un madero ya obtuvo la victoria sobre la muerte. Entonces, ¿cuándo será esto, hermanos? Porque muchos, tal vez cansados de esperar, cansados de a veces abusos pastorales y eclesiales, comienzan a desistir de la fe, comienzan a desistir del llamado a seguir a nuestro Jesús, comienzan a desistir de los devocionales, de las lecturas diarias de la palabra, de contemplar las escrituras, comienzan a menguar en creer que el evangelio tiene poder para transformar. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo es afirmándolos. ¿Por qué cosa? Por medio de la resurrección. La doctrina de la resurrección de Cristo es vital y fundamental para nuestra fe, porque la esperanza del cristiano no es por los bienes materiales que obtenga en esta vida, ni las riquezas intelectuales o destrezas y habilidades físicas. La esperanza del cristiano es una esperanza que traspasa las fronteras terrestres. Entonces, lo que Cristo quiere a través del apóstol Pablo es que su iglesia, no solamente en Corintios, sino la iglesia de hoy, nos afirmemos en que juntamente con Él nosotros
viviremos también. Con esto paso a la cuarta división que encuentro aquí, y es, entonces allí está, la esperanza verdadera, ¿para quiénes? Versículo 23, para los que son de Cristo, ¿cierto? Ahí dice el versículo 23, y luego los que son de Cristo, ¿no? En su venida también resucitarán. Ahora, la división número 4 es los que son de Cristo, basada en los versos 29 al 34. Y ahora, ¿qué dice el apóstol allí? Si no hay resurrección, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Bueno, vale decir que en la cultura griega había mucho politeísmo, y lo hay todavía, y en ese contexto sí que es cierto que estaba bien marcado, pero el apóstol Pablo fue algo que él debatió fuertemente, con lo cual confrontó a muchos allí. Y en el día de hoy podríamos decir que aún hay movimientos religiosos que se bautizan por los muertos. Algunos de ellos son aquella iglesia que dice llamarse los santos de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. El mormonismo. Ellos no solamente practican la poligamia, sino que se bautizan por los muertos. Importante, y lo hago a manera de denuncia. Investigue en Google si quieres y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Y así en muchas tribus indígenas y en muchos movimientos y poblaciones se bautizan por los muertos. De hecho, no estamos muy lejos, solamente atraviesas las fronteras de Colombia a México y llegas allí donde se celebra el Día de los Muertos, les hacen altares, les ponen comida, bienes materiales, porque ellos creen que los muertos vienen a comer y a cenar con ellos y que pueden tener vida y interactuar con los muertos. La cultura y la fiesta de los muertos, ¿no? Entonces es importante que hay unas culturas y movimientos religiosos que abrazan esto, y Pablo les está en este caso entonces confrontando. ¿Qué harán entonces ellos? Ahora, Pablo no está aprobando ni desautorizando, simplemente está utilizando una realidad de su contexto, una realidad contextual para argumentarles y afirmar a aquellos que no han creído en la resurrección de los muertos, para decirles, entonces, ¿qué harán ellos? ¿Cuál es su esperanza? Sí, no voy a desarrollar un poco de manera amplia esta doctrina porque no es mi interés, pero y el que quiera saber cómo es esa doctrina puede googlear y ahí va a encontrar cómo es que se desarrolla ese ritual de bautizarse por los muertos. Y lo que le dice el apóstol es, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos entonces en peligro nosotros a toda hora? ¿Verdad? Y quiero con esto desarrollar desde el versículo 34 hacia arriba. Ahora, muchos de los problemas con que lidian muchos creyentes están relacionados con la trivialidad con la que viven su cristianismo, no participando de las disciplinas espirituales. Por eso, lo único que crecen es en parecerse más a los de afuera. En lo único que crece es en envidiar al mundo, como hizo el pueblo de Israel en un momento dado, envidiando al mundo, a los que tenían reyes, a los que tenían, y entonces Dios los mandó por 70 años al cautiverio en Babilonia para que se parecieran y entendieran qué es esto, y luego les da reyes paganos que los dirijan para que se parecieran a los del mundo. Y muchos hoy en día quieren parecerse a los del mundo, hogares de creyentes que uno va y no encuentra ninguna diferencia con el hogar del vecino que no es creyente. Crecen en eso, en parecerse más a los de afuera, lastimosamente, y hasta en sus hogares nada se diferencia de la manera vana de los demás. Como Pablo a los Corintios en verso 34, debo decirles, basta ya de pecar, no les da vergüenza que llamándose creyentes no tengas conocimiento y confianza en las promesas del Señor. Es lo que Pablo les está diciendo en el versículo 34. De ahí en adelante quiero mostrarles algunos principios. Recuerde cómo comenzó el texto, abriéndoles unos principios coyunturales para la fe del creyente, que era creer en el evangelio por medio de la predicación, ¿verdad? La segunda, los primeros tres, un principio con tres elementos importantes como disciplina espiritual: ir a estudiar a manera propia la palabra, atesorarla, ¿verdad? Y permanecer en ella. Ahora, en estos versículos del 29 al 34 encontramos otros principios maravillosos, y yo quiero dártelos detalladamente de abajo hacia arriba. En el versículo 34 el apóstol Pablo está diciendo, sean sobrios como conviene y dejen de pecar como algunos
No tienen conocimiento de Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Un principio, todo creyente debe tener conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a creer en quien no conoces? Por favor. Necesitamos, es una responsabilidad conocer al que debes amar, aquel a quien se te está ordenando, ámalo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿No implica eso conocimiento? ¿De quién es responsabilidad conocer a Dios? De todo creyente. Principio número 1, conoce a Dios. Versículo 34. El versículo 32 dice, si por motivos humanos, versículo 30 y, perdón, me fui, versículo número 33, no os dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Allí hay dos principios que el apóstol Pablo está enseñando. Uno es, como creyente, debemos de seleccionar, ser selectivos con las compañías, con las amistades, con quién nos vamos a relacionar. Una cosa es que debemos de compartir con todos para hacer testimonio, luz y sal en esta tierra, ¿verdad? Para evangelizar. Pero otra cosa es con quién vas a estrechar lazos. Sabes que con esos que estrechas lazos son tus compañías más permanentes. Y el apóstol Pablo está diciendo, ojo, las malas compañías. Sé selectivo con las compañías. Segundo, mantente en tus principios, porque esas compañías pueden corromper tus costumbres, las buenas costumbres, tus principios, los valores éticos de la fe bíblica, te los pueden corromper esas malas compañías, ¿verdad? Luego, hermanos, si me voy al versículo 31, dice, os aseguro, hermanos, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro ¿de qué? De muerte. Wow, una de los principios del cristiano es una batalla campal todos los días. Todos los días tenemos que hacer morir malos deseos, malas propuestas, imaginaciones y pensamientos pecaminosos que se cruzan, y tú necesitas entender que no tienes por qué darle vía libre o usar tu mente como depósito de inmundicias e inmoralidades, de malas propuestas, de corrupciones, de sobornos. No, tu mente es para que ames al Señor con toda ella. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mi mente es para ello, y eso aplica también para mí, no solamente para ustedes, hermano, eso aplica para mí. Este pastor, este siervo del Señor, este hermano tuyo, como pecador, necesito entender que mi mente también está expuesta como blanco para dardos de fuego de parte del diablo, del enemigo, y que mi primer enemigo es mi carnalidad, que solamente produce pecado. Por tal motivo tengo que batallar a muerte permanentemente con malos pensamientos, deseos, propuestas, ofertas que nos hace el mundo constantemente, que atraen los ojos de la carne, ¿verdad? Entonces necesitamos morir constantemente. Allí, vamos en qué, ¿cuántos principios? En 5, ¿cierto? Conocimiento, compañías, costumbres, una batalla a muerte, una batalla continua, ¿verdad? Sigue diciendo ahí, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. Hay una batalla continua para dar muerte a malos pensamientos y a muchos pecados que vienen a nosotros. Y en el versículo 30 dice, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Mira cómo dice en la NBI, versículo 30, de la siguiente manera, y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero. Todos los días no me expuse a fieras salvajes en Éfeso. Gracias, hermano.
Y ese exponerse es porque finalmente nosotros también estamos expuestos todos los días al bombardeo que el mundo nos está haciendo con malas propuestas, con incitaciones de una y otra clase, y necesitamos batallar fuertemente y estar allí sosteniendo esa batalla para poder recibir la promesa maravillosa que se está diciendo en el versículo 29, versículo anterior. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Ahora, aquí también el apóstol Pablo, si bien es cierto, está confrontando o echando mano a un mover que se estaba levantando, a una religión igual que hoy en día bautizarse por los muertos, también está trayéndoles a colación la doctrina del bautismo en Cristo. Bautismo cristiano. El bautismo cristiano no es otra cosa más que un testimonio público maravilloso del creyente unirse a Cristo, así como Cristo se unió a nosotros y nos representó en la cruz del Calvario cargando con nuestros pecados. Así el cristiano por medio del bautismo, aquí hago una pequeña clase de bautismos, de doctrina del bautismo, discipulado del bautismo. No es otra cosa más que el cristiano dar testimonio público a conversos e inconversos y a las huestes celestiales de su fe puesta en Cristo, uniéndose a Cristo simbólicamente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces es interesante cómo el principio cristiano que Pablo está aquí atinándole es a una nueva vida en Cristo, una resurrección en Cristo para todos aquellos que viven en Él y creen en Él. La doctrina del bautismo es esa. Mira, a veces bautizamos pequeños infantes en algunos movimientos religiosos que lo hacen cuando el infante ni siquiera sabe lo que están haciendo. El bautismo es un producto, es el resultado por fe de un arrepentimiento de sus pecados y que Cristo llamó al bautismo. Entonces muchos corren en arrepentimiento y fe a querer ser perdonados, y si Cristo ordenó el bautismo, lo hago a conciencia, con un corazón quebrantado y desafiado por el evangelio que salva. Entonces este hombre, esta mujer, ya conscientes, se requiere una edad suficiente para entenderlo, entonces corren a bajar a las aguas bautismales y se sumergen, porque baptisen en griego quiere decir poner debajo de, cubrir con o sepultar. Cristo fue puesto debajo de la tierra, fue sepultado y cubierto con una piedra en una tumba. Él fue alejado de los vivos y allí el baptisén, el bautizo en griego entonces significa sepultarte, sepultar el viejo hombre para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso lo debe tener claro el que se va a bautizar. Y entonces él está diciendo aquí, mira, un principio cristiano de la fe verdadera, de la fe, de la esperanza viva, es que tú te bautizaste en Cristo Jesús porque creíste que en Él tendría resurrección. Te uniste a su muerte, sepultura, pero con una fe de que resucitarías a una nueva vida en Cristo Jesús. No solamente en la temporalidad de esta tierra, a través de una doctrina que se llama la santificación progresiva, sino que también cuando Cristo venga, heredaré una nueva vida y un nuevo cuerpo. Amén. Esa es la esperanza verdadera, y los que son de Cristo entonces son los que la abrazarán, resucitarán en una vida nueva. Ahora, la quinta división, la gloria de la resurrección, versículos 35 hasta finalizar. Espero que nos rinda el tiempo y les ruego su paciencia. Versículo 35, hay un sarcasmo aquí fuerte, ¿no? Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Y mira cómo dice entonces el versículo 36, qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Esto que Pablo está citando acá tiene que ver con una filosofía que en el momento en que Pablo está escribiéndole a los corintios era muy fuerte, y hoy en día algunos todavía es la filosofía platónica, ¿sí? Este filósofo en alguna manera no creía en la resurrección de los muertos. Él controvertía esto, y como él, muchos en Corintio, en Atenas inclusive, algunos pueden recordar, aquellos que han leído el Evangelio,
En Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y comienza a predicarles. ¿Qué les empezó a predicar? A inconversos, muerte y resurrección de Cristo. Mira, a veces salimos a predicar, ay, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, venga el Señor y todos tus problemas quedarán resueltos. No, eso es negociar los principios del Evangelio. Tú tienes que venir a Cristo, porque si no tu alma va a ser arrojada a los infiernos y de allí nadie la sacará. El gusano que atormenta jamás para, y nosotros tenemos que entender y tener misericordia de las almas del mundo que no tienen una relación con Cristo y predicarles la muerte y la resurrección de Jesús. En Él tienen que creer y a Él deben seguir. Si no, se perderán como el resto de los mortales que no tienen una relación con Cristo. Y cuando Pablo fue a Atenas, lo primero que hizo fue utilizar su idolatría para decirles: allí tienen un altar al Dios no conocido, de él les voy a predicar. Tienen tantos ídolos, tantos altares, pero hay uno vacío y dice al Dios no conocido, de ese les voy a enseñar. ¿Y qué empezó a enseñarles? Muerte y resurrección de Cristo. Y empezaron a burlarse de él. ¿De qué estará hablando este charlatán?, dijeron los atenienses. Recuerden que Atenas en ese momento era la capital del mundo griego. Como la capital del mundo hoy podría ser Nueva York, ¿verdad? A nivel general. Atenas era la capital del mundo en arte, en cultura, en ciencia, conocimiento, filosofía. Y allí el apóstol San Pablo está predicándoles sobre la resurrección, y lo que hicieron fue burlarse de él, sacarle el cuerpo. Mira que otros lo llevaron al Areópago y le dijeron: queremos que nos enseñen más de esa nueva doctrina de dioses extraños. Y comienza a predicarles. Cuando vuelve a llegar a la resurrección, ¿sabes qué? Después hablamos de ese tema, después nos amplías, y se fueron. De allí Pablo se abandonó a Atenas. Muchos no quieren creer y ven la doctrina de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo como algo que no tiene sentido y que no hay que prestarle atención. Ahora, es interesante que esta doctrina fundamental, que es la que nos afirma en la gloriosa esperanza del cristianismo, fue tan controvertida no solamente por los platónicos, sino también entre fariseos y saduceos. Los fariseos creían en los ángeles y creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no, y fue lo que Pablo utilizó cuando fue puesto preso allí en Jerusalén. Y entonces, cuando por fin logró que le dieran la palabra y habló en arameo y en hebreo, entonces todo el público hizo silencio al ver que hablaba diferentes idiomas y que hablaba en lengua original de todos ellos. Entonces le hicieron silencio, y lo que hizo fue empezar a hablar de la resurrección de Cristo. Con eso los enfrentó unos contra otros y los llevaron y lo dejaron quieto un tiempito. Interesante, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, y es interesante que nosotros también hoy en día, muchos como los saduceos, como los platónicos y como muchos otros, solamente tienen su esperanza puesta en lo temporal, y no creen en la resurrección de los muertos ni en la resurrección de Cristo. Ahora el apóstol Pablo entonces dice, 36, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Esto, ¿quiénes lo van a entender? ¿Aquí alguno ha hecho el experimento de sembrar el frijol en un vasito de agua con algodón? Les ha tocado, tercero de primaria, ¿cierto? Recuerdan, los transporté a tercero de primaria. El frijolito con el algodón en un vasito con agua, déjalo 3 días, ¿y qué pasa? El frijolito bota su cuerpo externo, ¿cierto que sí? Se despoja de su cuerpo externo, y ese cuerpo externo ya no vuelve a tener más importancia, ¿cierto que no? Ese cascarón, chao. Esa imagen que tanto cuidamos hoy en día, por favor, ¿cuánto le has invertido a tu imagen? No, dejémoslo así, por favor, no quiero echarme enemigos hoy. Es importante entonces, ese proceso, esa metamorfosis que suele pasar, es de lo que Pablo está hablando acá. Necesitamos morir primero. Si tú no mueres al viejo hombre, no vas a poder tener resurrección y una nueva vida. Fue lo que Jesús le dijo al maestro judío, al maestro israelí, sabio, que fue en la noche a buscarlo, Nicodemo. Señor, en verdad creemos que viene de parte de Dios, porque nadie que no venga en parte de Dios podría hacer las obras que tú haces. Si quieres ver el reino de los cielos, debes nacer de nuevo. Inicia la resurrección, la nueva vida desde ahora, naciendo en Cristo Jesús. Si no, no hay manera.
Entonces, la gloria de la resurrección comienza desde aquí, cuando nosotros empezamos una nueva vida con Cristo Jesús, cuando empezamos una batalla a muerte, una batalla campal a diario contra los pecados pasados, presentes y futuros por los cuales Cristo ya murió, pero que ellos se manifiestan en nosotros todavía, y entonces tenemos que seguir luchando con ellos, porque el hecho de que yo sea cristiano y sea pastor no quiere decir que esté exento del pecado. Yo tengo que seguir luchando con mi pecado mientras esté en esta tierra. Para morir no tengo que hacer nada, no tienen que pagar indulgencias, no tienen que mandarme a pagar liturgias, nada de eso. Ya Cristo pagó por mí. Él es poderoso para dar vida después de la muerte. Pero mientras esté aquí, como diría algún expresidente, en esta carnita y en estos huesitos, tengo que luchar con mi pecado, batallar todos los días. Y no solamente ustedes, nosotros, hermanos, los que estamos llamados al servicio del Evangelio, somos un blanco para el enemigo. Si tú batallas, imagínate cómo será la batalla nuestra. Una batalla a muerte permanentemente, hay que morir primero. Significa también hacer de tu mente el centro de atesoramiento bíblico. Ojo, hacer de tu mente centro de atesoramiento bíblico. Es decir, es en tu mente donde vas a atesorar las verdades de Dios y sus promesas para una esperanza viva. Y tu mente también debe convertirse en el centro de operatividad transformacional. Porque una vez atesoras el conocimiento de Dios, Él les dijo, para vergüenza de ustedes lo digo, no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque están utilizando su mente como recipiente de basura, pero no para llevar y almacenar y atesorar las verdades de Dios. Si atesoran las verdades de Dios en su mente, van a tener armas y artillería con que batallar en su mente. De lo contrario, su mente será propia del enemigo, guarida de demonios. Entonces, si atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, vamos a operar con ella para que nuestra mente y corazón vaya siendo descontaminada de todo aquello con lo que el mundo y el diablo y nosotros mismos la hemos contaminado. ¿Alguno diría amén? Ahora, hermanos, entonces, versículo 42, así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida, sin embargo el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo es del cielo, como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como él es el celestial, así son también los que son celestiales. ¿Se dan cuenta? Dos naturalezas hay en mí, hay por ahí un drama, una cancioncita y un drama que hacen en muchas, luchamos con dos naturalezas. Uno, la naturaleza del viejo Adán, ¿sí? Y dos, la naturaleza de Cristo en nosotros, por la cual tenemos que caminar y vivir. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, todo aquel que está, y eso aplica en presente y futuro, está todos los días viviendo con Cristo, una nueva criatura es, está siendo renovado, está siendo transformado, está siendo vivificado, está siendo una criatura en proceso de transformación permanente, más bien de santificación progresiva. ¿Ok? Asimismo, entonces Jesús dice en Juan capítulo 25, cuando Marta y María, hermanas del difunto Lázaro, tristes y angustiadas, atribuladas porque su hermano había muerto y la esperanza de vida para el género femenino en ese contexto era totalmente nulo, y al morírsele el hermano quien las podría redimir social y económicamente,
había muerto, entonces habían quedado sin esperanza, pero Jesús, ellas ya habían escuchado el evangelio por boca misma de Jesús, habían escuchado las verdades y las promesas, y les había dicho: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese día que Jesús está allí, la reclamación, la indignación o las expresiones de ella, unas expresiones muy dolidas porque su hermano estaba muerto y ya lo habían sepultado, llevaba 3 días de ser sepultado, es: maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. No es al que amas, pues. Esas son palabras mías, el texto no lo dice, por favor. Y Jesús les dice: ¿acaso no les he dicho que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá? Esa es la promesa. Pero es que la tendencia de nosotros es a olvidar. Eso le pasó a ellas. Hermanos, Jesús es la resurrección y Él es la vida. Yo soy la resurrección y yo soy la vida, lo afirmó Jesús. Tú tienes que creer. Mira, en este mundo estamos de peregrinaje y necesitamos, sí, tratar de cómo sostenernos, pero necesitamos creer en que es Dios el que te ha llamado y Él va a cuidar de ti. El texto que está direccionando la adoración de hoy, la adoración musical, es Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Y allí Dios hizo una declaración: ¿acaso a este a quien he elegido para que sea padre de muchas naciones, y por medio del cual y de su simiente bendeciré a todas las familias de la tierra, no le daría a conocer esto? ¿Sabes una cosa? Así como a Abraham, Dios te está dando a conocer su verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿A omitirla? ¿A ser indiferente con ella? Deuteronomio 29 dice: lo secreto de Dios le pertenece a Dios. A veces queremos esculcar la parte privada de Dios. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Lo secreto de Dios le pertenece a Dios. Así como usted tiene cosas que solamente usted y Dios sabe, que no se las cuenta a su mamá, ni a su esposo, ni a su esposa. Solamente usted y Dios sabe. Y te molestas si te van a esculcar eso. ¿Por qué nosotros tenemos que meternos en los secretos de Dios? Pero sigue diciendo allí Moisés en Deuteronomio 29: pero lo revelado de Dios es para su pueblo, para nosotros y para nuestros hijos, para que los pongamos por obra en esta tierra. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento de Dios? O vas no, para no tener que ser responsable delante de Dios, mejor no voy a indagar ni voy a aprender de Dios, no voy a conocer de Dios. Igual vas a ser culpable de juicio. Entonces necesitamos entender que Cristo, mis hermanos, es la resurrección y la vida. Y quiero saber si en verdad eres cristiano. O más bien, si tú quieres saber que eres cristiano, te invito, te desafío: revisa semana a semana o mes tras mes si tu vida está siendo renovada. Si tu vida no está siendo renovada, haga un pare y humíllese en la presencia del Señor. Porque si tú dices que eres cristiano, tu vida tiene que estar en un crecimiento progresivo, en un crecimiento de santificación progresiva. Tu fe tiene que estar siendo avivada. La palabra te tiene que llegar con confrontación, con desafíos. Vas a sentir dolor cuando pecas, vergüenza, indignación, y vas a buscar dónde ir ante la presencia del Señor para arrepentirte. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2: os ruego por las misericordias de Dios, misericordias que ya se las había detallado en los capítulos anteriores, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y de esa manera sean renovados transformados, o santificados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento renovado al cual él se está refiriendo tiene que ver con los devocionales que tú haces, el acercamiento que estás haciendo a las Escrituras, si te estás acercando a las predicaciones, si estás exponiendo tu corazón a las predicaciones para que el Evangelio llegue a tu vida. Y eso es lo que nos va a ir renovando día tras día, y pasarán los años que Dios quiera tenernos en esta tierra, y debemos de vivir creciendo permanentemente en santificación, en temor, en fe,
en avivamiento, en hermandad, en coinonía, ayudándonos unos a otros a las buenas obras, como dice el autor de Hebreos, estimulados a las buenas obras y edificados unos a otros. Ahora, hermanos, esa es la manera entonces como la gloria de la resurrección en Cristo tiene que ver con una resurrección que se inicia cuando emprendemos el viaje del despojo con el propósito de vencer. Apocalipsis 21:7 dice: y al que salga vencedor le daré todas estas cosas, es decir, le daré la resurrección, le daré una nueva vida, ¿no? Al que venciere le daré esto. Ahora, el versículo 50 de este texto que estamos leyendo ya para ir terminando, dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Aquí está, mis hermanos amados, el misterio que Pablo les va a revelar. La gloria de la resurrección que se inicia en esta tierra, ¿cómo culmina? Y dice el texto de la siguiente manera: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. En otras palabras, el apóstol está diciendo: ninguno de nosotros podremos con este cuerpo terrenal entrar a la presencia de Dios, pero Él en su soberanía tal vez nos dé la misma imagen externa para que nos reconozcamos unos a otros allá, posiblemente como en la parábola del mendigo y Lázaro se identificaban, ¿no? No voy a hablar mucho de este tema porque esa no es mi intención. Pero lo que el apóstol está haciendo aquí es darle a conocer a la iglesia que solamente la soberanía de Dios tiene poder para transformar tu cuerpo, que sea un cuerpo compatible con el reino de Dios y con la presencia de Dios mismo. Porque el cuerpo de carne, este cuerpo corruptible y contaminado, no es compatible con la santidad y la gloria del reino de Dios. Pero Él, en un abrir y cerrar de ojos, en un septuasegundo, ¿saben qué es un septuasegundo? Trimillones de espacios que componen un segundo. El apóstol Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos. Tú no te demoras un segundo para abrir y cerrar los ojos. Yo me puse a hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces puedo parpadear en un segundo? En un segundo, puse el cronómetro en el celular. Hermano, en ese momento, en ese espacio de tiempo, la soberanía de Dios resucitará nuestros cuerpos, nos levantará de la tumba y nos transformará. Qué preciosa gloria tan maravillosa les espera a los que viven una vida en Cristo Jesús y creemos en sus promesas. Esa es la gloria eterna. La gloriosa esperanza verdadera que espera a los que viven en Él. Y allí entonces Jesús está diciendo claramente que a los que viven y creen en mí, les daré estas cosas. De allí que, para terminar, si eres una persona que no tienes una relación intencional con Cristo, que no habías visto la resurrección, la muerte y la sepultura de Cristo, pero sobre todo su resurrección, como algo tan coyuntural y fundamental para afirmar tu fe. Si no tienes una relación con Cristo y todavía no lo confiesas en tu vida como el Señor y gobernador de tu vida, si no has rendido tu vida a Él para que sea Él ministrando tus emociones y ayudándote a alejar del pecado, si no has confiado en que Él es el único que te puede dar salvación, no solamente en medio de la temporalidad de esta vida, sino en la eternidad, quiere decir que tienes que saber lo siguiente. Mateo 13 dice, versículo 40, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Estas son palabras de Dios, palabras de Jesús. Y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
Los justos a los cuales se refiere Jesús en este pasaje es a aquellos que rinden sus vidas al señorío de Cristo. Porque Él le dijo a Juan el Bautista, es necesario que hagamos todo lo que es justo. Y era uno de los principios que Dios había establecido para vivir en esta tierra, para vivir en Dios. Una vida en Cristo es lo que nos va a llevar a nosotros a una vida de justos, pero que no hay justo ni aun uno, solamente Dios. Cristo el justo vino a justificar a pecadores. Vivir en Cristo va a ser vivir una vida en justicia permanente. Así que, así como hay infierno para los que no quieren tener una vida en Cristo, tú puedes tener una esperanza gloriosa, una esperanza verdadera, una esperanza viva, solamente viniendo a Cristo, porque Él tiene cuidado de pecadores, Él tiene cuidado de filósofos, Él tiene cuidado de científicos, Él tiene cuidado de la adúltera, Él tiene cuidado del pobre, pero también del rico, Él tiene cuidado del empresario, pero también del empleado, del fornicario, pero también de aquel religioso. Sabes, si tú eres un moralista, ven a Cristo, porque con tu moralismo puedes ir también a los infiernos. Pero en Cristo podrás tener una herencia gloriosa, incorruptible y una esperanza viva y gloriosa en el reino del Señor. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos, hermanos? Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu palabra, la cual nos confronta, la cual nos atraviesa y desafía, Señor, a un llamado a ti, Señor. Tú mismo, sin ser pecador, Jesús, viniste a este mundo para representarnos en la cruz y pagar por nosotros el precio que para nosotros, por nuestra maldad, era impagable, Señor. El precio que representó nuestro pecado, tú lo cargaste, lo echaste sobre tus hombros, cargaste la cruz y allí lo diste todo por amor, para traer salvación y vida eterna y una esperanza de resurrección y nueva vida en la eternidad. Por eso, Señor, hoy como iglesia te damos gracias por tu palabra, te adoramos por lo que tú eres, te adoramos por tus promesas y te rogamos, ayúdanos a abrazarlas, a hacerlas nuestras y a aplicar estos principios que en este capítulo 15 el apóstol Pablo está enseñando a las iglesias. Enséñanos a hacerlos nuestros, a abrazarlos, a reunirnos con hermanos, con personas con los cuales nos motivemos, nos animemos a desarrollarlos juntos, donde nos podamos rendir cuentas, donde podamos preguntarnos unos a otros: ¿cómo vas? ¿Cómo estás creciendo en esto? ¿Cuál es la falla más grande que ves? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y de esa forma oremos, nos amonestemos y nos bendigamos mutuamente para crecer en gloria, en santidad, en temor y en amor a ti, Señor. Yo sé, Dios, que para muchos es difícil, porque para unos hay una debilidad, para otros otra. Unos luchamos con una cosa y otros con otra, sabes, Dios, pero que tú nos has llamado a la unidad en el Evangelio, para que por medio del Evangelio en unidad podamos crecer, Señor, y ser un solo cuerpo. Por eso te ruego, ilumina a mis hermanos, lléname a mí y ayúdanos como iglesia. Los que están allí frente a la pantalla escuchando este mensaje, ayúdalos también a ellos, Señor, vivifícalos y ayúdanos a entender nuestra necesidad de creer en esa resurrección, en cómo tú viniste a vencer el último enemigo, que es la muerte, y entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, el pecado no tiene poder para condenarnos, Señor, y tú eres quien nos das la victoria. Gracias, porque en Cristo Jesús tú, oh Padre eterno, nos has dado la victoria y estamos desarrollando una vida en la cual a veces perdemos guerras, pero no la batalla, Señor. Bendito eres que tú ganaste la batalla por nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y queremos